Hola chicos, esta es la clase correspondiente a contratos mercantiles, clase pregrabada correspondiente a la unidad 1 de Derecho Mercantil en esta carrera de marketing. Vamos a comenzar. Los contratos mercantiles se clasifican en nominados e innominados. Los contratos nominados son aquellos que se encuentran regulados y normados en la legislación, en este caso en el Código de Comercio. Es decir, se encuentran previstos y con sus disposiciones claramente delimitadas. Por otro lado, tenemos los contratos mercantiles innominados o atípicos, los cuales no están expresamente regulados, pero esto no exime de que sí tengan que cumplir con la normativa general o con la normativa correspondiente al contrato que por su naturaleza y por sus elementos más se adecue al contrato que estemos tratando. Es decir, si un contrato tiene las características del contrato de permuta, se regirá a las normas previstas para el contrato de permuta. Por su parte, si tenemos un contrato que se asimila muchísimo al factoring, tendremos un contrato regido por las normas del factoring, aunque este no se prevea en el Código de Comercio con un nombre en específico, por lo que nos adjuntamos al del nombre específico o contrato nominado del factoring. Eso como ejemplos. Vamos a revisar los contratos netamente nominados en esta unidad. Empezamos con la compraventa. La compraventa se define como el contrato en el que se realiza con una finalidad económica de manera habitual, organizada y dirigido a un mercado, en donde una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa a otra persona por el cambio del dinero. Es decir, una persona se obliga a transferir la cosa y otra se obliga a pagar un valor económico, en este caso a pagar dinero por esa cosa. El dinero en esta transacción viene a ser el pacto del precio por la cosa adquirida. Eso en cuanto a la compraventa. La permuta, por su parte, se define en los mismos términos del Código Civil en el Código de Comercio. Es decir, la permuta en el Código Civil se cataloga como un contrato en el cual una persona se obliga a dar una cosa por intercambio de otra que otra persona se ha obligado a transferir en virtud de la primera cosa que se realiza. En este sentido, la permuta en palabras simples es un intercambio de una cosa por otra. Es una suerte de un trueque normado y regulado por el Código Civil, el cual se asemeja a lo que preceptúa el Código de Comercio al referirse al Código Civil como la norma que rija la permuta. El contrato de suministro, por su parte, es un contrato en donde una parte se obliga a cambio de una contraprestación, normalmente monetaria y económica, a cumplir en favor de otra de forma independiente prestaciones periódicas o continuadas de bienes o servicios. No es otra cosa que un contrato por el cual yo me obligo con otra persona a suministrarle periódicamente un determinado bien o servicio. Por ejemplo, un contrato de suministro de combustibles. Una bomba de gasolina contrata con un proveedor que le suministre gasolina, diésel, extra, super, de manera semanal, mensual, quincenal, X cantidad de galones, de manera permanente mientras dure el contrato. Ese es un contrato de suministro. Tenemos el contrato de arrendamiento, el cual el contrato de arrendamiento lo tenemos en general, el de arrendamiento previsto en el 408 del Código de Comercio, y el arrendamiento mercantil, también conocido como leasing, en el 427 de la misma norma. En este sentido, un contrato de arrendamiento se refiere a contrato de arrendamiento de establecimientos y locales comerciales, en donde el dueño del bien comercial, del local comercial, se obliga a entregar en calidad de arriendo a un comerciante
o a una persona que va a dedicar el local para una actividad de comercio a cambio de una contraprestación que por lo general es una contraprestación monetaria dineraria. Por su parte, el arriendo mercantil, también conocido como leasing, tiene que cumplir unas determinadas características que las normas nos dan, en donde, en palabras sencillas, el contrato o arrendamiento mercantil de leasing es cuando yo arriendo un bien con el objeto de comprarlo una vez que fenezca el contrato. Es decir, voy abonando con una suerte del arriendo, voy abonando para que al final del periodo del contrato me quede un residual en el cual yo al cancelar el residual me convierto automáticamente en dueño de ese bien. En este sentido, hay que aclarar que el arriendo mercantil cubre en demasía el valor del inmueble o del mueble que estoy adquiriendo por arrendamiento mercantil y que el residual claramente será muy inferior al valor de este bien. En otras palabras, el contrato de arrendamiento mercantil tiene que cumplir con los siguientes presupuestos. Primero, que el contrato se celebre por escrito y se escriba dentro de los libros de arrendamiento mercantil. Esto tiene que ser registrado, obviamente, en el registro mercantil, en este caso de la ciudad de Quito o del cantón respectivo donde se realice el arrendamiento mercantil. Tiene que tener un plazo inicial y tiene que tener un plazo de cumplimiento forzoso para las partes. Es decir, tienen que obligarse las dos partes por una mínima cantidad de tiempo preestablecida a cumplir el contrato de arrendamiento mercantil. La renta a pagarse durante este plazo forzoso que tiene que cumplirse, más el precio señalado dentro del contrato para la opción de compra, debe exceder el precio que yo como arrendador, que yo como la persona en que pongo en arrendamiento el bien, compré. Es decir, si yo compré en $100,000 y lo pongo en arrendamiento mercantil, el precio de arriendo que me paguen durante el plazo forzoso más el monto pactado para la opción de compra tiene que por lo menos cubrir $101,000. Tiene que ser superior al monto que yo pagué para adquirir ese bien. Asimismo, es una obligación que el arrendador sea propietario del bien, en este caso yo, si doy en arriendo, tengo que ser el dueño de ese bien, y que al finalizar el plazo, el arrendatario tenga los siguientes derechos alternativos. Bien puede comprar el bien por el precio acordado con la opción de compra en el valor residual que se pacta preliminarmente en el contrato, el cual no puede ser inferior al 20% del total de las rentas devengadas. Es decir, si yo pacté durante el arrendamiento mercantil, digamos que lo ejecuté a 10 meses y pagué, el bien me costó $100,000. Durante los 10 meses, yo pacté un arrendamiento mercantil de $8,100. Eso me da un total de en los 10 meses de $89,000. Perdón, de $81,000. En los 10 meses, los $81,000 tienen que cubrir por lo menos el 80% del bien, para que el valor residual no sea inferior a $20,000, al 20% del total de las rentas devengadas. Es decir, de los $81,000 saco el 20%, que es la quinta parte, y esa quinta parte tengo que adicionarle como valor residual. No podrá ser inferior. En este caso, si yo pacto el 25% de estos $81,000, serán $20,250, lo cual se transfiere en $101,250. Y si yo pagué $100,000 por el bien, cumplo tanto con lo previsto en el artículo 427, literal E, numeral 1, que te indica
que el precio acordado por la opción de compra o valor residual previsto en el contrato no será inferior al 20% del total de las rentas devengadas, porque estoy pactando el 25% como valor residual y aparte estoy cumpliendo con lo previsto en el literal C, que indica que la renta pagada durante el plazo forzoso más el valor residual tiene que ser superior al precio que yo pagué por el bien. Si yo pagué 100,000, arrendé en un valor de $81,000 durante 10 meses y aparte pacté el 25% que me da 20,250 y le sumo, me da un total de 101,250 siendo superior al valor que yo cancelé por el valor del bien, cumpliendo con lo previsto en la ley. ¿Cuál es la segunda opción? Como comprador, como arrendatario que tengo al terminar el contrato. La primera, comprar el bien cumpliendo las cláusulas y lo previsto en la ley, que ya lo explicamos, que pagaría un total de 101,250. Obviamente, el arriendo que ya pagué más el valor residual. Puedo prorrogar el contrato por un año adicional y también puedo recibir una parte inferior al valor residual del precio en el que se ha vendido a un tercero, es decir, puedo tener la opción de que se lo venda a un tercero y no a mí, y por ello recibir una parte menor al valor residual, es decir, si el valor residual eran 20,250, si se lo vende a un tercero, podré estar recibiendo unos 10,000, unos 5,000, unos 10,000, y también puedo recibir en arrendamiento mercantil un bien sustituto en el cual se apliquen las mismas reglas y condiciones del arrendamiento mercantil en caso de que yo no lo quiera comprar. Ese es el contrato de arrendamiento mercantil o leasing, que básicamente prevé a las compañías no perder tanto dinero y buscar el arrendamiento por un lado y que al final del contrato tengan la opción de compra si es que está dentro de sus capacidades e intereses. Asimismo, tenemos el contrato de comisión. El contrato de comisión no es otra cosa en donde una persona denominada comitente encomienda a otra denominada comisionista a la ejecución de uno o varios actos mercantiles por un tiempo determinado a cambio de una retribución económica. Yo, comitente, entrego a un comisionista a que realice actividad mercantil en mi nombre, ejemplo, que arriende locales comerciales, que haga compra-venta mercantil, que haga permuta mercantil, entre otras acciones de actos de comercio, y por eso yo le pago, cobra su comisión. El contrato de agencia, por su parte, es un contrato en el cual un empresario comerciante denominado agente asume de manera estable y permanente el encargo de promover, explotar y concluir negocios comerciales que puedan estar concretados en un territorio específico en nombre y por cuenta de la persona nacional extranjera denominada principal. El agente, por esta actividad, por esta encomienda que se le da, no es una comisión, sino que es un agente, él actúa como agente oficioso, es decir, realiza lo que yo tendría que hacer, no realiza actividad en mi nombre, sino en mi representación, y el agente, por esta prestación de servicios, recibirá un pacto, un valor pactado previamente por contrato. El corretaje, asimismo, es otro tipo de intermediación mercantil en el cual una persona encarga a otra que toma el nombre de corredor la gestión de realizar un determinado negocio y en el evento de lograrlo tiene a cobrar una retribución económica. Es decir, aparte de yo encargarle el que realice algún tipo de acto de comercio en un determinado negocio, digamos, yo le encargo vender una casa. Si es que vende la casa, tiene un valor que normalmente es porcentual en base al valor del negocio encargado y logrado. Otro de los contratos mercantiles de comercio es la distribución. El contrato de distribución o concesión mercantil es aquel que por una parte llamada cedente o principal confiere a otra llamada concesionario o distribuidor
La posibilidad de vender los productos que fabrica o que a su vez distribuye con capacidad de delegar la distribución a otros terceros en un territorio determinado. Asimismo, puede prestar servicios o una combinación de ambos de manera continuada o estable, actuando como empresario o comerciante independiente y asumiendo el riesgo y ventura de tales operaciones. El ejemplo más claro es un concesionario de vehículos. Por ejemplo, General Motors del Ecuador fabrica camionetas D-Max, entre otros vehículos ensamblados en el Ecuador. Igualmente General Motors de Estados Unidos. Ellos son los principales. Ellos en estos casos vendrían a ser el gerente o principal y entregan a los concesionarios Automotores Continental, Vallejo Araujo, Lafca, entre otros, entregan para que ellos sean el concesionario o distribuidor y vendan, o a su vez puedan entregar la representación a un tercero para que puedan vender sus vehículos, que en este caso son los que fabrican. El franchising o franquicia es un contrato, como su nombre lo indica, sobre franquicias, en virtud del cual una de las partes, que se denomina franquiciante u otorgante, en calidad de titular del negocio que van a franquiciar, nombre comercial, marca u otra forma de identificarle a la empresa, al bien o servicio, otorga a otra persona, a la cual se le denomina franquiciado o tomador, la posibilidad de explotar de manera comercial los derechos de propiedad intelectual, secretos empresariales, entre otros, así como desarrollar distintas actividades que estén apegadas al negocio franquiciante. En otras palabras, es cuando McDonald's, Estados Unidos, otorga la franquicia a una empresa ecuatoriana a que desarrolle la misma actividad. Una de las características es que las franquicias pueden ser de productos, como en el caso de McDonald's, o pueden ser franquicias de servicios, tal vez como en el caso de alguna farmacéutica o alguna distribuidora de servicios prestados, no se me viene ahora a la cabeza un nombre, pero básicamente es que por un precio pactado en contrato, le otorgo la posibilidad de explotar mi negocio. El contrato de permiso de usar conocimiento, más conocido como contrato de know-how, es un contrato en el cual se da una licencia y es un acuerdo mercantil por el cual una persona denominada licenciante, que es el titular de este conocimiento, autoriza y transmite a otra denominada licenciatario o beneficiario del uso a que disfrute y explote los conocimientos no patentados de índole industrial, confidencial, no divulgados e individualizados, para los cuales el licenciante le ha atribuido un valor patrimonial importante para el desarrollo y explotación de su negocio. ¿Qué es esto? Básicamente, tiene que preverse que no ha sido algo patentado, que está en capacidad de ser transmitido y simplemente es la posibilidad de poder ejercer una actividad o realizar un producto en base a este conocimiento previo y por lo cual se me ha otorgado una licencia. Lo más importante de este contrato es que sea no patentado, toda vez que si es patentado, aplican otras condiciones y no el know-how. La empresa conjunta, también denominada joint venture, es un tipo de contrato de colaboración empresarial en donde se asocian personas, ya sean naturales o jurídicas, siempre en un número superior a 2 para que sea una asociación, y donde convienen explotar un negocio en común por un tiempo determinado, acordando participar utilidades resultantes del mismo, asimismo como entre las dos en su conjunto, responder por todas las obligaciones contraídas y las pérdidas que llegue a generar el negocio que van a explotar. Es cuando dos personas se unen, realizan una actividad en específico, se termina la actividad, se termina la asociación. El consorcio mercantil no es otra cosa que un contrato mediante el cual dos o más personas
sean naturales o jurídicas, o empresas, en este caso son las jurídicas, se unen con el objeto de participar de una manera consorcial o unívoca en un determinado concurso, proyecto o contrato o en varios a la vez. Es decir, para efectuar un determinado contrato, para lograr un contrato o para obtener un contrato, se realizan alianzas, una suerte de alianzas, para lograr el contrato. Por ejemplo, explotación de hidrocarburos. Se puede unir una compañía perforadora, una compañía dueña de torres, una compañía de bombeo y una compañía de estudio de suelos, para que entre las cuatro logren identificar yacimientos de petróleo, la mejor forma de extracción, perforación, extracción, bombeo y demás. Las cuatro individualmente no hubiesen logrado el contrato, pero las cuatro en conjunto pueden lograr el contrato y se unen única y exclusivamente para ese contrato, para ese fin específico. El crédito comercial es un tipo de crédito y contrato mercantil, obviamente, que consiste en una obligación a corto plazo en donde existe el aplazamiento del pago de una de transacción sobre bienes y servicios que sean objeto de un negocio típico de una empresa, en donde el comprador actúa como prestatario y el vendedor como prestamista, cuyas operaciones no se encuentran relacionadas con la que tengan que ver con el sistema financiero. En otras palabras es, cuando ustedes acuden a Comandato, a la ganga, a Artefacta, compran un bien que ofrece ese local y les ofrecen facilidades de pago, un crédito directo, normalmente es el crédito directo, en donde no interviene el sector financiero, pero ustedes tienen un préstamo o un crédito comercial a pagar igualmente como que si estuviesen pagando un préstamo, pero no le pagan al banco, sino que le pagan a la entidad que les vendió el artefacto. La cuenta corriente mercantil es un contrato de cuenta corriente en donde las partes se obligan a anotar en la cuenta los créditos y entregas derivados de las relaciones negociales que hayan incluido, siendo exigible el saldo que por compensación presente aquella en favor de uno u otro de los contratantes. ¿Qué es esto? Un contrato en donde un proveedor y un proveedor del servicio, un distribuidor y el beneficiario, el proveedor y el distribuidor realizan un contrato, prevén una cuenta corriente mercantil donde van anotando, te pago tanto, me proveíste tanto, te pagué tanto, eventualmente yo te asesoré en tal cosa y al final del mes, al final de la cuenta, al cierre de la cuenta, periódicamente cuando decidan mensualmente, semanalmente, diariamente, revisan y dicen, ok, de esta cuenta yo te debo $10 o este mes yo te pagué 1,000 cruzando cuentas y el siguiente mes cruzamos igual cuentas de ese mes, de esa cuenta y resulta que ahora ya no te debo te pagar yo, sino que me pagas tú. Eso es básicamente. Normalmente ocurre cuando dos empresas se proveen servicios mutuamente, bienes o servicios mutuamente. Las prendas son un contrato en donde se denominan como contratos accesorios, se debe celebrar por escrito y la prenda tiene, aparte de cumplir ciertas formalidades y solemnidades, puede ser de dos clases. Puede ser ordinaria o prenda agrícola e industrial. La ordinaria se otorga mediante las leyes mercantiles previstas, se realiza por escrito y es una prenda comercial ordinaria en donde yo otorgo en calidad de garantía o de prenda un bien a cambio de que me entreguen otro bien, a cambio de yo obligarme a pagar una obligación, valga la redundancia, dentro de un plazo determinado. Si yo no lo pagué en un plazo determinado, ejecutan la prenda, me la quitan y ahora es de ellos. Esa es la prenda mercantil. La prenda agrícola, por su parte, es aquella en la que
por las circunstancias agrícolas, se prenda un determinado ganado, se prenda una vaca, etc. Son prendas mercantiles que por la naturaleza del negocio se han clasificado en tales. Tenemos también la fianza. La fianza es un contrato en donde se realiza una garantía personal en virtud de la cual un tercero ajeno al negocio, principal garantizando, se compromete a responder subsidiaria o solidariamente del cumplimiento ante el acreedor, en lugar del deudor, que es el obligado principal. Básicamente, la fianza lo que prevé es que yo me constituyo en garante del acreedor principal, que es el comerciante, el que adquirió la deuda, para que le puedan otorgar un crédito o para que le puedan proveer un determinado producto o servicio. El contrato de venta de cartera o factory, como su nombre mismo lo indica, es la operación por las cuales las compañías de comercio que incluyan en su objeto social la realización profesional y habitual de operaciones de factoring, es decir, en su actividad de constitución y actividad comercial debe estar previamente establecido que van a dedicarse al factoring, pueden, o descuento de facturas, pueden ceder cualquier tipo de derecho de cobros y sus operaciones conexas, de conformidad con las regulaciones que para el efecto se emitan, y adelantan fondos a sus clientes a cambio de que ellos les cedan los créditos o títulos de créditos o facturas comerciales, asumiendo el adquirente todas las obligaciones inherentes a ellas, como son gestionar el cobro, financiar el proveedor y asumir el riesgo de insolvencia. ¿Qué es el factoring o la compra de cartera? Ocurre comúnmente a nivel bancario, pero también hay empresas que se dedican netamente a esto. Yo tengo una factura comercial o tengo un título de crédito. Por ejemplo, Juan compra vacas a Pedro. Juan le entrega a Pedro por la compra de las vacas, le faltó dinero y le entrega una letra de cambio por $5,000, la cual vence de aquí a 3 meses. Pedro, por su actividad, tuvo un problema de salud, etcétera, necesita el dinero urgente. Pero obviamente no puede cobrarle a Juan los $5,000 sino hasta después de 3 meses. Va a una empresa de factoring, les dice, mira, tengo esta letra de cambio por $5,000, necesito el dinero. Te vendo, te cedo este título de crédito, título ejecutivo, te lo cedo. Entonces la empresa de factoring le dice, ok, pero yo no te voy a dar los $5,000 porque no sé si de aquí a 3 meses le tenga que enjuiciar a Juan para que me pague, Juan no tenga dinero, o simplemente Juan se retrase unos días o yo tenga que ir a visitarle muchas veces. Es un riesgo que estoy corriendo, no te puedo pagar los $5,000. Y obviamente no ganaría la empresa de factoring si es que le gana los $5,000. Entonces le da $4,000 por la letra de cambio. Ok, ten la letra de cambio, presta mis $4,000. La empresa de factoring se queda con la letra de cambio o a su vez la revende a un mayor precio del que compró. Mientras más, es un dato importante, es que mientras más más cerca es la fecha de cobro, más aumenta el valor del factoring. Mientras más lejana la fecha, menor es el precio de factoring que te van a pagar. Es básicamente eso. Los contratos de prestación de servicios mercantiles son contratos en el cual un empresario o comerciante se compromete a realizar a cambio de una contraprestación en dinero una determinada actividad destinada a satisfacer las necesidades de la otra. Neta y exclusivamente a realizar una prestación de servicios mercantiles, asesorarte en factoring, asesorarte en un contrato de cuenta corriente, ayudarte a efectuar un negocio, pero es un contrato de servicios profesionales que no es ocasional, o sea, es ocasional, no es reiterativo, pero que mientras dure el contrato puedes hacer 1, 2, 3, 10 actividades de comercio y cobras un mismo fee determinado. Y finalmente, el contrato de operación logística es en el cual interviene un operador logístico comprometiéndose
hacia otra persona a realizar actividades a cambio de la contraprestación o precio, en donde realice operaciones logísticas, operaciones de, de realizar movimiento de inventario, inventarios de mercadería, movimientos de materia prima, traslado de mercancías y demás. Netamente operadores logísticos. Esos son los principales contratos de comercio que prevé la normativa legal vigente en cuanto a los contratos nominados. Hasta aquí esta clase pregrabada. Podrán encontrar más clases pregrabadas a lo largo del curso.